Gran colega y amigo, el doctor Castillo, para que después la doctora Duarte nos dé sus comentarios. Bueno, claro, sí, sí. Bueno, antes que nada, vamos a estar en la UAM. Creo que es un espacio académico muy interesante. Y bueno, compartir una serie de reflexiones. Digamos que esto que voy a presentar tiene que ver con dos artículos. Los procesos de desmovilización en contextos de pandemia. Y otro que trata de cerrar esta reflexión más en términos de cómo pensar el papel del Estado en relación a procesos de control territorial en regiones de frontera regionales, ¿no? Entre Estados Unidos y México. Un poco lo que yo pretendía con esto era pensar cuáles habían sido los cambios que habían presentado justamente los procesos de migración irregularizada, y ahorita voy a tratar de encuadrar por qué usamos este término, ¿no? En el contexto del tránsito por México y que se dirigía fundamentalmente hacia Estados Unidos. Ya sabíamos que había venido conduciendo un proceso de comprensión muy robusto, muy fuerte desde hace varios lustros, pero justo en la etapa previa a pandemia, recordarán con las caravanas, esto se reforzó mucho, sobre todo con, digamos, con acciones muy claras del gobierno norteamericano, desde el NPT hasta las políticas de tolerancia cero de Trump, pero que también tuvo una traducción en términos de cómo trató de presionar al gobierno mexicano para que esto también se desarticulara desde la región sur, de la frontera sur de México, y que justamente tuvo una traducción precisa de lo que se envió de la Guardia Nacional, ¿no? Que esto también ha sido implementado en términos de cómo se ha ido no solo utilizando el proceso migratorio, sino también militarizando. Pues en este escenario de muchos cambios, la idea era pensar qué había acontecido justamente en términos de la pandemia y cómo se daban estos procesos, ¿no? En el primero de los textos que compartí tenían que ver más con una caracterización de todo el proceso de población, digamos, sociedad civil que trata de acompañar a estas poblaciones y el Estado. Y en el segundo más bien era pensar justamente que, digamos, cómo se materializaban estos procesos de control y cómo se veían reflejadas una serie de acciones que, y este era uno de los ejes realmente importante, en términos de pensar las deportaciones y las detenciones, más que solo como ejercicios de la ley, como dispositivos políticos de contención, ¿no? Hay una bibliografía al respecto que más adelante mencionaré, pero era justamente trascender esta idea de que se trataba solo de ejercicios neutros, asépticos, ¿no? Sino que tenían otra finalidad, ¿no? Y por un lado era esta como visión de producción de política de control, y por otro lado era una visión que tenía que ver con pensarlo desde la dimensión espacial y geográfica como complejizar la lectura de esto, no solo ver a México como un país homogéneo, es decir, como una especie de muro vertical, sino leerlo en términos de selectividad de las expresiones de esto, ¿no? Que este es otro de los. Y de ahí que se pensara en abordar tanto frontera norte como frontera sur. Ahora me voy a centrar sobre todo frontera norte, pero evidentemente frontera sur tiene un papel fundamental. No son los únicos, ¿no? No son, estos son, digamos, los dos grandes dispositivos. Habría que pensar también cuáles son los procesos de articulación intermedia en términos de las rutas de la migración irregularizada, pero para fines prácticos estos dos dispositivos fronterizos son fundamentales, ¿no? Y el caso, esto no lo voy a abordar, pero el caso de frontera norte también es muy relevante porque tiene que ver con justamente la vinculación con lo que hace directamente Estados Unidos. De hecho, para otro tipo de proyectos sería muy interesante ver la frontera como un complejo articulado, ¿no? Si nosotros sumamos los procesos de contención, de detención, deportación del lado mexicano con los del lado norteamericano, ahí sí se vuelve realmente el gran espacio de contención mucho más grande que las fronteras, por la frontera sur, la frontera Guatemala, ¿no? En este sentido, yo les propongo un recorrido más o menos clásico, las informaciones profesionales, un poco, algo de contexto, en cómo va a tener muy poco, o sea, por qué es relevante este tipo de poblaciones en tránsito, algo de cómo pensar desde la teoría, es decir, qué andamiajes de categoría nos permiten pensar el control migratorio desde otro sitio, luego un poco qué datos nos pueden ser útiles y por qué, y después justamente expresar esto en una serie de caracterizaciones de cómo funciona la frontera en este periodo importante del 2021. Y que además es importante porque lo que nos muestran es que los procesos migratorios, en específico los de control,
si bien tienen una dinámica de carácter estructural, que tiene una dimensión multiescalar, también eventualmente puede tener dimensiones coyunturales, ¿no? Como puede ser lo que conoció la pandemia, pero también puede tener, digamos, eventos políticos importantes que le dan una lectura de otra índole. En esto no me voy a tener mucho, pero me parece que un argumento importante al interpretar este tipo de trabajos es el siguiente. Mucha de la concepción de los procesos migratorios ha tenido que ver con leerlos desde procesos económicos, ¿no? Y leerlos desde una suerte de dinámica muy mecánica en donde parecería que lo único que determina el proceso migratorio es el deterioro productivo en un lado y la necesidad de trabajo en otro, ¿no? A través de la articulación de una serie de lugares. Pero a mí me parece que la dimensión política tiene un peso específico y que tiene que articularse obviamente con, digamos, con una perspectiva económica y que en ocasiones puede tener un peso mayor, ¿no? Y en este sentido, la pandemia me parece que solo refleja un poco eso. Lo digo más en términos, por ejemplo, del uso político que se hizo de las dinámicas de construcción migratoria que empezamos sobre todo en Trump con el uso del título 42, ¿no? Hay una paradoja bastante, una contradicción fundamental en términos de que no atendió el proceso de contagio a nivel de Estados Unidos interno, cuando sabemos que había llegó por otras vías, llegó por vía aérea, digamos, pues, población que se movían de otra manera y terrestre de sur a norte para llegar a Estados Unidos. Entonces hay deliberadamente una desatención, un desdén, una indiferencia por entender el complejo del fenómeno que fue el complejo fenómeno que fue la pandemia, pero hay un uso político deliberado que lee la pandemia de otra manera. Entonces ahí sí se estigmatiza a los migrantes como vectores de contagio, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es esta dimensión política no es libre, o incluso en el caso de México. Nosotros podemos ver en el caso de México que de los procesos de conflicto migratorio de carácter estatal, una dimensión que es fundamental es justamente cómo el peso del tema migratorio en la relación de Estados Unidos es fundamental en los procesos electorales, ¿no? Bueno, después de este discurso yo me voy al contexto para no digamos que una de las cosas que sí quisiera mencionar, en esto sí voy a ser muy breve, es la primera es esta dimensión que hay que destacar en términos de que estas migraciones tienen, por un lado, tienen una génesis, un proceso de producción que remite justamente al papel que ha tenido los Estados Unidos en la región, pero que además tiene que ver con una serie de dinámicas importantes en términos de cómo ciertos proyectos de desarrollo y modelos económicos tuvieron un correlato importante en producir estos contextos de exclusión. Estoy pensando fundamentalmente en lo que dicen los informes como la REDODEM, pero también, digamos, documentos más en términos de la situación económica de Centroamérica, del papel de los salarios, de la falta de empleo y de los procesos de encarecimiento de vida, ¿no? Sabemos que esto juega un papel fundamental, es reiterativo decirlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Las otras dos causas que me parece que sí son importantes mencionar es la de violencia y descomposición como de los sectores sociales, una producción que tiene que ver más con, digamos, cómo se desempeña el Estado en términos de garantizar ciertas condiciones o no de vida, de integridad, etcétera. Y finalmente, la cuestión socioambiental, que esta sí es muy oscilante, ¿no? Pero que también sabemos que cuando hay eventos importantes, ¿no? Huracanes, en los casos más recientes son ETA y OTA, pero por ejemplo la pandemia puede verse así, sabemos que el impacto en términos de las condiciones de vida tiene un correlato en el incremento de las migraciones, ¿no? Y en este sentido sí quisiera decir nada más que sí hay el papel de Estados Unidos en la producción de esto es importante, sobre todo porque, como sabemos, apuntaló a un modelo económico en la región desde los organismos internacionales, y además está también, digamos, esta especie como de mancuerna que cierra bien en términos de cómo Estados Unidos se vuelve un polo fundamental en términos de la diferencia salarial, ¿no? Los salarios reales a los que pueden acceder los migrantes en Estados Unidos no tienen un comparativo en Centroamérica ni en México. Y por otro lado, en el caso de las migraciones guatemaltecas y salvadoreñas, sabemos que hay redes bastante importantes, ¿no? Digo, esto ya lo he documentado en costas como la MIF, y curiosamente hay una relación muy clara entre cierto tipo de migración altamente costosa, por ejemplo, la que recurre a redes de coyotaje, y que se explica en función de estas redes y el dinero que fluye desde los parientes de los migrantes que pueden solucionar estos trayectorias migratorias tan cantadas, ¿no?
Ahora bien, en términos de contexto más concreto, quizás me iría a dos cosas antes de entrar al análisis teórico-conceptual, y es, me parece también que, aunque no es el eje de la presentación, yo sí creo que hay una dimensión en términos de la migración, y sobre todo los migrantes, que tienen que ser vistos como procesos de sujetos sociales que tratan de remontar una serie de adversidades. No, yo no lo voy a tratar mucho en está más en el artículo de la revista de Sociología, pero se trata de poblaciones que no solo responden a una serie de constreñimientos de orden material, ¿sí? Pero la migración me parece que también tiene que ser leída en términos de procesos de agencia sociopolítica, no en términos clásicos, no quizás en términos de movimientos sociales, pero sí en términos de elecciones calculadas, racionales, que recortan redes, ¿no? Digamos que están mucho más pensadas de lo que parece, y donde los migrantes tienen procesos de elección muy importantes, ¿no? De evaluación de riesgos, etcétera, sin hacer una idealización de esto, ¿no? Por supuesto no, pero también me parece que uno de los de las apuestas importantes de los nuevas formas de mirar la migración tiene que ser trascender este determinismo, que de alguna manera también tienen que ver un poco con las miradas de los países del norte global, que ven las migraciones mucho en términos de mano de obra, ¿no? O de necesidad de trabajadores, o cuando tienen la dimensión política en términos de problemas bajos de transgresión de ciertos derechos, que cuando nos veremos, o de ciertos procedimientos político-administrativos, que como veremos son mucho más elaborados, ¿no? Y cerraría esta parte antes de entrar más a la discusión teórica, diciendo, bueno, abreva bien en términos de la discusión teórica, de que hay a mí sí me parece que también hay que conceptualizar la migración más en términos de pensar quiénes son los que establecen las condiciones de precariedad, vulnerabilidad y regularización, ¿no? Aquí sí hay todo un seguimiento de diversos autores en términos de que así como hay una serie de causas estructurales que comenté, ¿no? Las de carácter económico, salario, trabajo, etcétera, la violencia en términos sociopolíticos o la militar en términos de desastres, también hay una dinámica que es fundamental en términos de que los procesos mediante es decir, la condición de regularización no es una condición que tenga esencial y permanentemente el migrante, los migrantes, ¿no? Sino es justamente resultado de una relación entre los estados de origen, tránsito y destino y las poblaciones extranjeras en tránsito. Esto lo vemos, por ejemplo, hay, como ustedes saben, no todos hay ciertas nacionalidades, o bueno, ciertas ciudadanos de ciertos lugares del mundo que no necesitan visa para entrar a un país. Esto nos habla de políticas migratorias claramente diferenciadas en función de orígenes étnico-nacionales. Y aquí me parece que hay una parte importante que hay que entender, y es esa, justamente que hay una selectividad en términos de a quién sí se le piden estos controles y a quién no. Y esto no es accesorio, evidentemente, esto también, así como obedece a un proceso de producción histórico que puede cambiar, ¿no? Recordarán, por ejemplo, lo que acontecía con la ley de los pies mojados con los cubanos que llegaban a Miami, ¿no? Que luego cambió. Lo mismo acontece en este sentido, y lo que vamos a observar, de hecho, es que en el caso de las poblaciones que trataremos, sobre todo las del norte de Centroamérica, sí hay una lectura muy clara en términos de que son leídos de esa manera, transgresores de una serie de procedimientos que, dicho sea de paso, son establecidos por Estados Unidos. Y que tiene su correlato, su transferencia en términos de, pues, como también el Estado mexicano, en términos de los procesos de control, ¿no? Ahora bien, esto también tiene un aterrizaje importante en términos de cómo se aterriza especialmente esto. Y aquí sí hay una lectura que es interesante en términos de pensar las fronteras no solo como dispositivos materiales fijos, o sea, nos desplazamos de la teoría clásica que los veía como expresiones de los límites y del ejercicio de la soberanía, de los procesos de configuración de cada Estado nacional, y se tiende más, sin negar esta dimensión físico-material de las fronteras, ¿no? Están las garitas, se tiende a pensarlas en una doble dimensión, ¿no? La primera es como resultado de un proceso histórico, ¿no? Que tiene una serie de finalidades,
pero que también tienen una correlata en términos de cómo cambian en términos espaciales y temporales, ¿no? Y aquí, y justo dentro de esta también está la idea de que, aunque hay expresiones materiales de la frontera, digamos, tangibles, físicamente presentes, también están todas las otras acciones que hacen los estados para contener las migraciones y que de alguna manera son procesos de producción de frontera, ¿no? Y aquí es justamente el eje de la presentación, porque, digamos, ya hay diversos estudios sobre cómo funcionan los grupos, ¿no? Qué tan permeables son, qué permiten entrar, en qué condiciones, pero a mí me parece que, digamos, una articulación de esta lectura de la frontera tiene que ser justamente las deportaciones y las detenciones. En el caso del gobierno mexicano, sobre todo para el caso, un periodo muy preciso que fue el de la pandemia, y en frontera norte, ¿no? También vamos a ver, lo voy a detallar un poco más adelante, aunque de manera muy somera, que la frontera también es una especie de construcción, ¿no? Sabemos que no todos se comportan de la misma manera y que hay ciertas entidades que tienen mucho más detenciones y deportaciones y que además se articulan justamente con los procesos de la ruta. En términos teóricos, sí tendría que decir que aquí estamos hablando sobre todo de los planteamientos, así como en el andamiaje de economía política, de la migración de las clases estructurales y la descripción de economía y desarrollo sobre todo del grupo de Zacatecas, pero también de Stephen Katz, de Raúl de Gambay, de Marx, etcétera, y también la parte que tiene que ver con todo el proceso de estas migraciones tienen un impacto en la violación de los derechos humanos más desde los marcos jurídicos, ¿no? Es la otra salida de la migración forzada, con otros como Lesch. En el caso justamente de la frontera, aunque la autonomía de migración, las migraciones son quienes lo conceptualizan aquí, sabemos que ya desde Balibar, desde el colega, pues, argelino, francés argelino, a Sayar. Sayar también ya nos había mostrado que el papel del Estado es fundamental, ¿no? Y entonces, en este sentido, las fronteras de pues son estos dispositivos que además, en contextos bastante geopolíticamente muy complejos, como el de México, Estados Unidos, funcionan en relación de estas relaciones simétricas del poder, ¿no? de la parte de Estados Unidos. Y entonces, en términos prácticos, lo que encontramos es que estos procesos de contención migratoria en la frontera norte terminan siendo expresiones no solo de la securitización regional que se da, sino también de la estabilización de fronteras de parte de Estados Unidos, ¿no? Esto ya saben, es una discusión muy clásica y es la idea de, gráficamente se expresa como el corrimiento de la frontera de un estado hacia otro, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con andamiajes jurídicos explícitos, visibles, sino con otro tipo de arreglos, ¿no? Y en donde lo que encontramos efectivamente es que hay, o sea, los regímenes fronterizos tienen que entenderse como otra especie de articulación. No es el caso de la presentación actual, pero cuando uno ve el papel que sí es el caso de la presentación de frontera norte, por ejemplo, de frontera sur, frontera sur termina siendo, la frontera de México-Guatemala termina siendo un claro dispositivo vinculado a los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo por el tipo de circulación que se da. Ahora bien, en términos de, esto ya lo dije, pero sí es importante también tener presente que en este sentido las deportaciones y las detenciones tienen que ser leídas mucho más allá de los marcos jurídicos clásicos de la ley migratoria mexicana. Y también una de las cosas que resulta muy interesante que trasciende es decir, una cosa es cómo los marcos jurídicos aparentemente delimitan el control migratorio y otra cosa es lo que de facto termina pasando. Y así como en Estados Unidos hay una política migratoria diferenciada, en el caso mexicano de facto pasa exactamente lo mismo. Es decir, las deportaciones y detenciones, por lo menos para ese periodo y todavía para 22, tenían un claro correlato en que la gran mayoría de las detenciones y deportaciones eran en el norte de Sudamérica, que coincide además con lo que hace el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, con esto lo que intento decir es, hay que pensar estos ejercicios de la ley como también actos de política, ¿no? Más allá de la dimensión neutra con la que se le quiere dar, ¿no? Y que además son dos de las principales. Esto es otra cosa que... Porque también en términos mediáticos, los ejercicios de contención migratoria que más usan son, por ejemplo, la desarticulación de las caravanas, la represión de las caravanas, pero cuando uno analiza los volúmenes demográficos totales,
las caravanas sí representan, aunque representan un volumen importante y aunque son una expresión clara de la agencia migrante, no son nunca más del 20%. Reitero, las caravanas como ejercicio de agencia migrante son muy relevantes, pero la agencia migrante no se remite solo a los, digamos, al despliegue colectivo de migración colectiva. También la otra tiene una serie de ejercicios de agencia, digamos, menos concentralizados a lo mejor, pero que están ahí presentes, ¿no? Y ahora, esto se refiere de manera muy concreta en términos de un ejercicio geográfico muy selectivo, o sea, las 6 entidades que conforman la frontera norte, ¿no? Con un especial cuidado en las que tienen los mayores registros, ¿no? Y por otro lado, en términos de un ejercicio muy controlado en términos temporales. El uso también de una fuente privilegiada que son la unidad migratoria, ¿no? Porque son bases de datos bastante sistematizadas que se pueden desagregar en términos, incluso, bueno, ustedes saben, mensuales, pero que también nos permiten nos permite hacer desagregado temporal, pero también en términos espaciales, ¿no? Y bajar de escala. Hay incluso registros municipales, aunque estos no son tan, bueno, están tan, ¿no? Y de alguna manera son eso, una especie como pues de radiografía de menos de esta parte de la acción del Estado. Si no quieren decir cambio. Bueno, ahora, en términos concretos, ¿por qué la pandemia? La pandemia representa lo que les comentaba antes, un ejercicio, una triple dimensión. La primera es observar un periodo de cambio. Ya de manera previa habíamos observado una serie de cambios importantes, ¿no? Las caravanas del 18 y 19 habían sido un cambio fuerte, la llegada de Trump había sido un cambio fuerte, y sobre todo las caravanas sí tuvieron, esto es algo que también comentan otros de los autores de la economía de las migraciones, o sea, digamos un poco más desde la ciencia política, en el sentido de que este tipo de procesos migratorios también tienen un impacto en cómo se va a dar el proceso de control migratorio, ¿no? El control migratorio con las migraciones es un proceso móvil e interrelacionado, y entonces hay algunos autores que postulan que las caravanas, así como produjeron una visibilización migrante y les dieron una serie de procesos de cuestión, de seguridad, etcétera, también generaron que se afinaran algunos de los procesos de control migratorio, ¿no? Por ejemplo, los operativos de contención de las caravanas se cambiaron conforme fueron las caravanas, se volvieron mucho más selectivos, se concentraron en carreteras, etcétera, ¿no? Entonces, pandemia representa esta bisagra de un cambio drástico, pero también de un uso político de la migración y de la pandemia, ¿no? Sobre todo con el título 42, ya teníamos en el caso de Estados Unidos, y que en el caso de México va a tener, como van a ver, un correlato muy interesante en cómo las deportaciones y las detenciones, aunque bajaron mucho en el 21, bueno, para datos más adelante, en el 20, perdón, en el 21 tuvieron un gran repunte, y esto también muestra un poco cómo fue la prioridad en términos de qué áreas del Estado no se les cuidaron en pandemia y por otro lado se robustecieron. Es decir, por ejemplo, la capacidad operativa del Estado en términos de detenciones y deportaciones no se vio mermada, es lo que quiero decir, ¿no? O no se vio sustancialmente mermadas, como sí se vio en otros, ¿no? Recordarán que hubo operativos en el 20 para contener las migraciones cuando venía la caravana y fue contenida finalmente en noviembre, entre octubre y noviembre del 20 y fue desarticulada en Guatemala, casi ya llegando a México, pero que ya en México había un proceso de contención claro, ¿no? Y las otras dos cuestiones que son importantes es que pandemia, por otro lado, mostró esta dimensión histórico-estructural de las migraciones que inicialmente sí hubo procesos de inmovilización, de inmovilidad, ¿no? Aumentada por el cierre de fronteras, sobre todo en Estados Unidos y en el norte de Centroamérica. Recordemos que México no cerró fronteras, no exclusivamente, y bueno, tampoco de facto, pero si cierras Estados Unidos, cierras la frontera sur del lado de Guatemala, pues sí te convirtió en un gran espacio, en un gran territorio de paz, ¿no? Esto también está muy documentado por cámaras colombiana, ¿no? Y implicó una serie de procesos de radicalización, vigencia, etcétera, ¿no? Hay un correlato muy claro que lo sabemos
cuando las situaciones de tránsito se recrudecen, los migrantes tienen en general, se da mucho en procesos de violencia, ¿no? Y en este sentido, bueno, entonces este es una buena ventana para observar el proceso migratorio. Y ya en términos de los datos, que es lo que un poco voy a comentar algunos datos que no vas a estar sobre todo en las detenciones, y luego un poco cómo esto, digamos, qué procesos están detrás de estos ejercicios, ¿no? El primero de ellos es lo que les decía, la gran parte del proceso de contención se centró sobre todo en las dos fronteras. En el caso del 20 sí observamos que hay una reducción significativa de los 152,000, poco más de 152,000 detenciones que había habido en el 2019, se pasó a la mitad, a 70, poco más de 75,000 para el 2020, que es el año de la pandemia. Y aquí estamos hablando de que además este es volumen, que estoy diciendo sobre todo para el norte de Centroamérica, o sea, para Honduras, Guatemala y El Salvador, pero que además representaban más o menos más del 80-85% de todas las detenciones, ¿no? Estamos observando que esto implica, como se fijan, no solo que el origen tiene que ver también con una coincidencia en términos de lo que pasaba en la frontera sur de Estados Unidos, y que además el destino era Estados Unidos de estas poblaciones, sino también de que el ejercicio selectivo de control se ubicaba hacia ellos. Esto también se expresaba diferencialmente, sobre todo en términos de un mayor aporte de los hondureños. Esto también es otra cosa que hay que decir. Las caravanas y los procesos de migración más precarizados tienen que ver generalmente con la migración irregularizada de hondureños, porque son las migraciones más nuevas, ¿no? Sabemos que los salvadoreños y los guatemaltecos tienen migración más viejas, con más redes y con otro tipo de recursos, ¿no? Pero de todas maneras siguen un fondo destacado. Pero para que se den una idea, los hondureños sí representaban más o menos la mitad de los detenidos de Frontera Norte, ¿no? Y dentro de estos volúmenes, Frontera Norte abarca más o menos, para que se den una idea, de todas las detenciones de los no centroamericanos, casi el 41%, ¿no? Pero aquí también hay que decir que hay dos fenómenos que son importantes, que si uno los articula con los detenidos en Estados Unidos y con todos los migrantes que habían estado inmovilizados, no solo de manera previa a la pandemia, pero con la pandemia, por las caravanas del 18 y 19, tenemos un volumen demográfico mucho más grande de lo que estoy mencionando, ¿no? En el 21 encontramos que se da, las medidas de contingencia estuvieron en el 20 de manera muy acentuada. En el 21, luego, cuando hubo el cambio del Delta Omicron, recordarán, muchas de las medidas se mantuvieron, pero aquí lo que es importante es encontrar que hubo un repunte de los procesos migratorios, ¿no? Y evidentemente, por esto hubo un correlato consecuente en términos del número de detenciones. O sea, de las 75,000 que hubo en el 20, se subió a 142,000. No son los números del 19, pero sí son muy cercanas. Y si consideramos las condiciones de adversidad derivadas de la pandemia y los procesos de crisis económica derivados de la pandemia, tenemos que este es un registro bastante alto. De hecho, los registros del 22, que ya son algo que ya no traté aquí, son todavía mucho más elevados, ¿no? Y entonces esto muestra efectivamente que las causas estructurales de las migraciones solo se acentuaron, ¿no? Y como recordarán, las caravanas también continuaron, aunque no en términos ni del volumen de la visibilidad que tuvieron en el 18 o 19. Y también encontramos efectivamente que acá el volumen de los hondureños es la gran parte, ¿no? Y que además Frontera Norte ahí sí subió en porcentaje. Mientras en el 20 las detenciones de Frontera Norte fueron el 41%, no, perdón, o sea, numéricamente subieron y bajaron en proporción. Pero aquí encontramos que las 49,000, los casi 50,000 detenidos del norte de Centroamérica en Frontera Norte, sí representan de todas maneras, si se les articula con la Frontera Sur, un volumen claramente importante, ¿no? Quizás solo cerraría también diciendo eso, esta parte como de algunos datos, y es también los procesos diferenciados en términos de los orígenes migratorios.
muchos de los procesos de contención también tenían un correlato en términos de la racialización y la estigmatización en términos de la apariencia física, y en esto sí se asemejaba mucho más al tipo de perfiles de lo que los norteamericanos y los estadounidenses tenían como migración, ¿no? Que además eran, si recordamos, muchas de las migraciones que son pues claramente más codificadas en términos de irregularizadas desde la retórica del gobierno norteamericano, ¿no? Y bueno, si quieren para ir cerrando más finalmente el espacio del diálogo, quizás solo decir un par pues de tratar de entender cuáles son los procesos que están detrás de estos ejercicios y por otro lado, cómo dibuja esto al control migratorio como un proceso muy complejo. La primera cosa que me parece muy relevante es esta dimensión tan cambiante en muy poco tiempo. Esto, si bien la pandemia tiene un papel explicativo importante, sin duda, es algo que también tiene que ver justamente con la agencia migrante. Es decir, aquí hubo un cálculo completamente distorsionado en términos de que se pensó que estas medidas iban a bajar es decir, que la pandemia y los procesos de control sanitario, de confinamiento social, iban a reducir los procesos migratorios, y esto no, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Al revés, esto obligó luego a reforzar los procesos de control migratorio. La segunda es esta idea que me parece muy interesante, que bueno, teóricamente suena muy bien en términos de los marcos conceptuales de algunos colegas, pero que ya en términos de los datos es muy transparente, muy visible en términos de cómo cambia esto espacial. Como en un breve lapso de tiempo encontramos que los procesos de control pueden acentuarse, ¿no? No lo voy a comentar acá, pero por ejemplo, todo el ejercicio de contención de las caravanas, si nos damos cuenta, tiene una concentración territorial que es bastante en el sur, y sobre todo del sur-sur hacia el centro, ¿no? Y esto no es una cosa accesoria, casual. Por otro lado, también, no lo voy a tratar acá, pero ha habido también una especie de diversificación del proceso de las caravanas. Muchas de las caravanas sociales, recordarán, venían del norte de Centroamérica, pero luego, pandemia, y también en años recientes, se organizaron en México como resultado de la falta de resolución del plan migratorio, ¿no? O sea, hubo caravanas que ya se organizaron en México y que tenían que ver con ni siquiera el argumento no es como antes el transitar esta frontera norte para llegar a Estados Unidos, o sí lo era, pero en el caso puntual de las que se organizaron en México no nos dan respuesta. Hay un trámite que iniciamos y no nos dan respuesta. Entonces, esta idea de pensar México, si bien como un gran territorio de contención, sí pensarlo en términos de procesos muy selectivos y de concentración. Esto es algo que la geografía cuantitativa ha hecho desde hace décadas, pero que me parece que sí ayuda a entender una lectura del espacio mucho más heterogénea y mucho más selectiva, y que esta tiene que ver con por lo menos con tres sectores fundamentales. ¿Cuáles son las rutas que los migrantes eligen o pueden elegir en términos de una serie de actores con los que entran en relación, sea desde albergues hasta redes de coyotaje o otro tipo de actores sociales? El Estado, que modifica sus ejercicios de control, y por otro lado, justamente esta otra serie de actores que no tratan en este caso, pero que son los albergues, las redes sociales, ¿no? Y que aquí el papel de la imagen de la ruta migratoria articula esto de manera clara. No lo voy a mostrar acá, pero lo que uno observa es que hay como generalmente a la configuración y consolidación de rutas migratorias surge un correlato en términos de los ejercicios de apoyo a los migrantes en términos de organización de este tipo de poblaciones, pero también de los ejercicios de control del Estado, ¿no? Y la otra cuestión que me parece importante es que tiene que ver con el análisis específico del actuar del Estado en términos de prácticas muy concretas. En este caso, fue las detenciones, bueno, pues aquí en el artículo son las deportaciones, pero que además tiene una selectividad importante en términos de funcionalidad. En el caso de las detenciones, como se dan cuenta, es un ejercicio de contención inmediata. En el caso de las deportaciones, sí son ejercicios ya más de desarticulación.
en la medida en que a los que se regresan sí necesitan rearmar sus proyectos, sus trayectorias migratorias, pues de manera drástica, ¿no? Es decir, los procesos de deportación más severos implican miles de kilómetros de migración forzada de retorno, ¿no? Y en este sentido también hay una lectura muy importante que yo ahora preciso más, tiene que ver con este volumen importante de norcentroamericanos detenidos, es decir, camponeros, y salvadores detenidos, la gran mayoría son deportados, ¿no? Ahí lo que uno observa es una relación importante. O sea, no es que detengan a 10,000 y se deporte a 2,000, no, para esos años lo que uno observa es que también porcentajes de arriba del 80%, que tendrán, y con esto cierro, para no detenerme mucho, si uno observa los acumulados anuales de detenidos, supongamos que ahora trabajamos con detenidos, de Estados Unidos, frontera norte, y de frontera norte en México, y lo que observamos es que sí hay un gran proceso de contención y posterior desarticulación de la migración. ¿No? Estamos hablando de que son miles de personas, decenas de miles de personas, a veces centenas de miles de personas, que no pueden ni siquiera empezar un trámite de petición de asilo. Y que además sabemos que los trámites de petición de asilo tienen, o sea, la proporción de los que, digamos, la relación entre los que inician, o sea, lo que se da de esta nacionalidad, de estos orígenes étnico-nacionales, o sea, salvadoreños, guatemaltecos, sobre todo hondureños, es bajísima, menos del 10%, probablemente mucho menos del, bueno, hay gente que establece que menos del 5%, ¿no? Entonces, lo que observamos, si se fijan, es que es una maquinaria de protección migratoria bastante efectiva, insuficiente a los ojos del gobierno norteamericano, pero que en términos de los flujos es bastante destacada, ¿no? Y cerraría diciendo solo dos cosas. Una es entender esto, regreso a algunos de los iniciales, es entender esto más de una dimensión política. Y cierro primeramente diciendo lo siguiente: sabemos que el mercado norteamericano, el mercado laboral norteamericano tiene severas deficiencias en términos de la falta de trabajadores jóvenes, es decir, en términos exclusivamente demográficos y económicos, la migración tiene un sentido claro, objetivo, es obvio, o sea, si se trata solo de analizar los datos fríos, pero efectivamente, si nosotros salimos de esa lógica meramente demográfica y económica y ponemos de relevancia dimensiones políticas, es cuando vemos que el uso de la migración como un activo político electoral o de legitimación frente a un electorado que ya votó por alguien, como fue el caso de Trump, tiene una relevancia fundamental. Y de ahí que se use justamente como al migrante, como esta figura del chivo expiatorio para implementar. Digamos, nos movemos en otra lógica, que quiero decir. No estoy diciendo que la económica no juega un papel, sin duda la juega, pero me parece que sí tendríamos que transitar hacia lecturas de otro tipo. Y la otra es, hay toda una, cierro con esto, ahora sí, hay toda una serie de procesos de violencia en traducción a los derechos humanos que son derivados de este tipo de políticas, ¿no? Incluso de las exclusivas de la detención y deportación. Sabemos que en el caso de las detenciones y las deportaciones, pues todo migrante, independientemente de su condición migratoria, tiene derecho a solicitar, en el caso de México, el derecho de refugio, en el caso de Estados Unidos, el derecho de asilo, y que además tendrían que ser sus derechos humanos, como derecho a libre tránsito, etcétera, hospedaje, alimentación, tendrían que estar garantizados y no lo son. Por eso cerraría. Es decir, hay toda una línea de expresiones de violencia sobre estas poblaciones con las que esto se tiene una articulación clara, ¿no?